Bueno, el tema de hoy es la información adecuada a la investigación. Me parece que ya por ahí alcanzan a ver mi pantalla. Bien, esta es la última clase que vamos a tener antes de la evaluación. Sí, la evaluación es el día jueves. El siguiente jueves vamos a entrar a la clase. Yo les voy a asignar cómo va a ser la evaluación. Va a ser por medio de la plataforma, entonces hay que tener abierta su plataforma para que yo pueda habilitar su examen, ¿sí? Y ese tema pues obviamente va incluido en los temas que vamos a evaluar para el primer parcial. Entonces, el tema que vamos a ver es información adecuada a la investigación. Nosotros ya hablamos de lo que es investigación, ya cada uno de ustedes dio su punto de vista en la investigación cualitativa y cuantitativa, y también abordamos lo que fueron los métodos de investigación. Por ahí hicieron un ensayo y también compararon las características de los métodos. Ahora vamos a ver cuál es la finalidad de los métodos de investigación. ¿Qué obtenemos al aplicar los métodos de investigación? César, ¿me puede decir qué es lo que cree que obtenemos al aplicar métodos de investigación? Nosotros tenemos al aplicar los métodos de investigación, ya sea de manera, a una situación cotidiana, nosotros lo que vamos a obtener es un resultado, el cual ya sea uno que ya sea esperado, que hayamos tenido así ya predeterminado, que hayamos anotado, o otro caso también puede ser un resultado más aparte, un resultado que no hayamos tenido mucho en cuenta. Ya esto depende mucho de la situación en la cual estamos abarcando el caso, al momento del tipo de método que aplicamos. ¿Ok? Bien. Entonces, nos dice su compañero que nosotros obtenemos un resultado. ¿Mediante qué obtenemos resultados? Pues mediante todos esos datos o información que obtenemos al momento de investigar. Toda esta información y todos estos datos que nosotros obtenemos, pasamos en una investigación a procesarlos, analizarlos e interpretarlos de acuerdo al método de investigación que cada uno de nosotros aplicamos. Entonces, el tema de hoy se refiere a cómo vamos a recolectar estos datos. Ustedes saben que hay dos formas, porque ya lo hicieron en su tarea, ¿sí? Con un enfoque cualitativo y con un enfoque cuantitativo. Jesús, el enfoque cualitativo, ¿a qué se refiere? Se supone que son como las características del fenómeno o del objeto. Bien. Y por ahí, Eva, ¿a qué se refiere el enfoque cuantitativo? No me acuerdo. Ok, ¿no se acuerdan, Saraí? No me acuerdo muy bien tampoco, pero no era algo así que tenían que dar datos así muy específicos y se utilizaba ya con fenómenos así que tuvieran que ser completamente específicos. Ok, bien. Recuerden que aquí, entre cualitativo y cuantitativo, tenemos diferencias. Cualitativo nos estamos refiriendo a la cualidad del fenómeno, del objeto, de las personas o del grupo de personas, ¿sí? Yo puedo decir, es que mi compañero es muy amable, muy positivo, muy feliz. Esas son cualidades que dependen desde mi percepción, ¿verdad? Otra persona puede decir, no, es que esta persona no es amable. Para mí es una persona nada más muy sentimental. Y para cada uno de nosotros, estas cualidades significan algo diferente. Ese es el enfoque cualitativo. En cuanto al enfoque cuantitativo, estamos hablando de números exactos, ¿sí? Medidas, algo objetivo, que no depende de nuestra percepción personal, no es subjetivo, ¿sí?
Si yo les estoy poniendo una rúbrica en su tarea y les estoy poniendo que una portada vale 10 puntos y tiene nombre, logo de la escuela, matrícula, fecha, si su portada tiene esos elementos, entonces yo les doy los 10 puntos. No importa si me gustó el color de la letra, si no me gustó el marco que le pusieron. Si tiene esos elementos, yo les pongo el puntaje de 10. Ese es un enfoque cuantitativo, ¿sí? Porque es exacto y es objetivo y depende de la medida o de un instrumento de medición, que en este caso es la rúbrica. Vamos a ver entonces cuál es el proceso de recolección de datos cuantitativos. Vamos a empezar con este enfoque. Lo voy a acercar para que lo alcancen a ver. Y este que tengo aquí es el proceso que se debe de seguir al momento de recolectar datos cuantitativos. ¿Por qué les pido que ustedes vayan tomando notas? Porque más adelante ustedes van a aplicar este proceso. ¿Sí? No nada más se va a quedar en cómo se hace. Ustedes lo van a tener que aplicar. Entonces, nos dice que los datos cuantitativos, y en general cualquier tipo de datos, se deben de recolectar de acuerdo al planteamiento de mi problema. Por ahí ya comentábamos que una investigación pues surge precisamente de eso, de un planteamiento, de un problema, ¿sí? De una necesidad, de algo que yo quiero conocer. Entonces, en base a mi problema, yo selecciono o elaboro uno o varios instrumentos o métodos para recolectar datos. ¿Sí? Como instrumentos me refiero a un cuestionario, a una entrevista, a una observación directa, o puedo elegir métodos como el método analítico, el método deductivo o el método inductivo para recolectar los datos de mi interés. Posteriormente, yo aplico los instrumentos o los métodos. ¿A quiénes? Pues a mi sujeto de estudio, ¿sí? O a mi unidad de análisis, que en este caso yo les decía que pueden ser personas, pueden ser un grupo de personas con características específicas, puede ser una organización o un objeto. Ya que aplico los instrumentos, pues obtengo una serie de datos, números, información, todos esos datos que yo recolecté, de alguna manera se deben de codificar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con codificar? ¿Alguno de ustedes sabe cómo codificamos datos? Ok, aquí en codificar datos, pues sería darles un valor para poderlos medir, ¿sí? Si yo en un cuestionario quiero medir, para codificar las respuestas tendría que poner, por ejemplo, una opción que diga bien, mal, para así cuantitativamente poder medir cuántos dijeron o opinaron bien, cuántos opinaron mal y tener un número exacto. ¿Sí? Esta es la codificación de los datos. Puede ser sí o no, a veces, tal vez, o algún número en específico. Y por último, archivo los datos y los preparo para su análisis. Sí, recuerden que yo ya les comentaba que una serie de datos no me sirve a mí de nada en una investigación si no tiene una interpretación. Es decir, yo tengo una gráfica y necesito explicar, en base a mi problema, esta gráfica a qué se refiere. ¿Son estudiantes? ¿Son niños? ¿Es un problema? ¿Es un porcentaje? ¿A qué se refiere? Esto es la interpretación. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí del proceso de recolección de datos cuantitativos? Ok, aquí nos dice que la etapa de recolección de datos implica lo siguiente. Una vez que seleccionamos el diseño apropiado y la muestra adecuada a nuestro problema,
realizamos lo que son las hipótesis y en la siguiente etapa recolectamos datos pertinentes sobre los atributos, o sea, las cualidades que tienen, ¿sí? En base a variables. De acuerdo a que nosotros ponemos las variables y las hipótesis y el problema, a las unidades de muestreo. ¿Cuáles son las unidades de muestreo? Aquí se las puse con unas imágenes para que sea más fácil de recordar. Mi unidad de muestreo puede ser un grupo de personas con características específicas. ¿Sí? Por ejemplo, en esta imagen, Eduardo, ¿qué características específicas tienen estos personajes? Que no, una discapacidad. Exactamente, que tienen una discapacidad. ¿Ok? Entonces, esta sería mi unidad de muestreo. También puede referirse no a una persona en específica, sino a una organización o una empresa. ¿Sí? Nuestra unidad de muestreo puede ser una escuela, una empresa o una organización. Y también nos podemos referir a un fenómeno. Por ejemplo, aquí un fenómeno político, un fenómeno social que nosotros queremos estudiar. Esas serían nuestras unidades de muestreo, pueden haber muchas más. Ok, en base a nuestras unidades de muestreo, nosotros debemos elaborar un plan detallado con un procedimiento que nos conduzca a reunir datos con un propósito en específico. Este propósito específico debe de estar plasmado en nuestro planteamiento del problema. ¿Sí? Tal vez, no sé, entender cuál es el problema que afecta a la atención de los estudiantes, por así decirlo. Y nuestro propósito entonces será encontrar una solución a ese problema. Este plan incluye 4 elementos, que son los que vamos a ver enseguida. El primero es determinar las fuentes de donde se van a obtener los datos. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes? Pues ya dijimos, personas, grupos de personas, empresas, organizaciones. También podemos obtener datos por medio de fuentes bibliográficas. En estas fuentes bibliográficas, la clase pasada, vimos 2 tipos de fuentes. ¿Alguien recuerda cuáles son? ¿Esos 2 tipos de fuentes? ¿Nadie? ¿Qué tal si viene en el examen? ¿Cuáles son los 2 tipos de fuentes bibliográficas que podemos utilizar? Primaria y secundaria. ¿Alguien recuerda la definición? La primaria no era como cuando le pueden hacer una entrevista a alguien que estuvo presente en los hechos. Muy bien, exactamente. ¿Y cuál es la secundaria? No sé, a través de un artículo que a lo mejor hizo entrevistas o investigó sobre el tema. Ok, exactamente. La primaria es aquella que viene de fuentes que estuvieron en los hechos, ¿sí? Que presenciaron, observaron los hechos. Yo recolecto información de todas esas personas que vivieron en ese momento, que estuvieron en ese lugar. Y la secundaria, como nos dice su compañero, pues ya puede ser un libro o un artículo que tiene una interpretación de un autor. Sí, es decir, en base a todo ese cuestionario que yo hice, interpreto. ¿Qué quiere decir? Sí, en base a mis conocimientos previos o a mi especialidad. Sí, entonces la diferencia es que uno tiene interpretación y el otro no. El otro se recolecta por medio de las fuentes o los hechos donde pasaron estas situaciones o el fenómeno de estudio. También dentro de las fuentes tenemos la observación
¿sí? Que en este caso nos arrojaría también datos en base a lo que nosotros estemos observando, que más adelante codificaríamos y mediríamos. Este es el elemento 1. El elemento 2 es en donde se localizan estas fuentes. Sí, es muy importante para recolectar datos tener en cuenta dónde se localizan estas fuentes. No necesariamente tiene que ser como tal el mapa que les estoy poniendo yo, o un país o un municipio. Entre más específico, nosotros o ustedes establezcan dónde se localizan las fuentes, es mucho mejor para la recolección de datos. Es decir, se localizan en el Instituto Metropolitano, en el salón tal, de la carrera de arquitectura, del grupo tal. Estoy especificando el lugar de las fuentes. Diferente a que yo diga, pues se localizan en el municipio de Moroleón, en una escuela, ¿verdad? Ahí dejo muy abierto y no podría ser específico el lugar en donde yo voy a recolectar estos datos. El punto número 4, el elemento 4, es el medio de recolección. Sí, aquí yo les puse entre paréntesis que debe de ser válido, eso lo vimos la clase pasada, con lo que son las fuentes bibliográficas. Yo les decía, muchas de las fuentes que ustedes me pusieron en sus trabajos no son válidas, no son fuentes válidas para un trabajo académico. Entonces, dentro de este medio, debemos de buscar fuentes que sean confiables para poder nosotros fundamentar o apoyarnos en nuestra investigación. Y el cuarto elemento es que una vez que ya recolectamos todos esos datos, números o información, ¿cómo la vamos a preparar para su análisis? ¿Mediante qué software nosotros vamos a registrar, a clasificar y acomodar esa información? ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a analizar? Van a ser gráficas de barras, van a ser gráficas circulares, ¿sí? Va a ser, no sé, algún otro método estadístico, van a ser fórmulas ya establecidas. ¿Cómo los voy a analizar? A eso se refiere el elemento número 4. ¿Preguntas hasta aquí de estos 4 elementos? Yo tengo una duda. ¿Sí? Tengo anotados 6 elementos. La observación y dónde se localizan las fuentes, entonces, ¿qué eran? Lo que pasa es que estos son, aquí nos aparecen, ¿sí? Los elementos del plan para construir o realizar nuestra recolección de datos cuantitativos. Ajá. ¿Sí? ¿Y cuál es la otra que me preguntó? Las que estaban en la misma imagen, la de dónde se localizan y la observación. Ok. Estas son las fuentes, la observación, las personas y las fuentes bibliográficas entran dentro de las fuentes de Ya. donde se obtienen los datos. Ah, Sí, y esta es el número 2, en donde se localiza. ok. Gracias. De nada, ¿alguien más? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este plan? Todo lo que incluye el plan, ¿sí? De los 4 pasos que vimos anteriormente. Esto es todo lo que incluye mi plan. Primero, las variables. ¿Sí? ¿Qué son las variables? Pues son los conceptos o los atributos que vamos a medir. ¿Dónde aparecen las variables en nuestro estudio? Pues dentro de mi planteamiento del problema y de las hipótesis, ¿sí? Que nos dirigen hacia dónde nos vamos a ir con nuestra investigación. ¿Cuál es la dirección que vamos a tomar? Las variables, o dentro de las variables tenemos 2, la dependiente y la independiente. ¿Alguien puede decir a qué se refiere la variable dependiente en un estudio de investigación? ¿Nadie? Ok.
Bien, la variable dependiente entonces, sí, es aquella que no cambia. ¿Sí? Aquella a la que le afectan todos aquellos factores que yo estoy investigando. La variable independiente es aquella que es cambiante en grados, medidas, y que afecta a la variable dependiente. En la independiente podemos tener una o más. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo tener en mi problema que quiero estudiar el estrés o los factores que afectan al estrés en el docente. Y dentro de esos factores, yo tengo en mi hipótesis que los factores que afectan a este estrés de los docentes es la elevada carga de trabajo administrativo, el utilizar las nuevas tecnologías y el ambiente laboral. De estos ejemplos, mis variables independientes son la carga de trabajo administrativo, las tecnologías y el ambiente laboral. ¿A quiénes están afectando estos factores? Pues obviamente a el estrés del docente. ¿De qué depende el estrés del docente? Pues de qué tanto está encargando la administración en mi escuela, qué tanto me están exigiendo el uso de las tecnologías. ¿Sí? Y de esos cambios que tengan estas variables independientes, yo tengo una consecuencia en mi variable dependiente. ¿Sí? Por eso me dice que depende de los cambios que aparezcan en estos factores. Ahorita vamos a ver otros ejemplos de variables. Espero que aquí ya haya quedado claro más o menos cuál es la diferencia entre dependiente e independiente. También tenemos que el plan como elemento tiene las definiciones operacionales, es decir, cómo hemos decidido a qué elementos corresponden las variables. Es decir, si mi variable dependiente es una persona, es un grupo de personas, ¿sí? O cuáles son los factores que la afectan. De acuerdo a cómo yo establezca las variables, depende todo mi estudio. ¿Sí? Depende el instrumento que voy a usar, con quién lo voy a usar, cómo lo voy a medir y cuál va a ser mi hipótesis de investigación. El número 3 es la muestra. ¿Alguien me quiere definir el concepto de muestra en una investigación? Es como A ver, Jesús, y después Lupita. Si quiere primero Lupita, no hay problema. Ok, a ver, Lupita. es como la cantidad de o la población a estudiar. Bien. ¿Qué más, Jesús? Se supone que de una población total se saca una cierta cantidad de personas o de objetos que compartan una característica o varias características en común. Y es una pequeña parte nada más de la población. Bien. Entonces, de la población que menciona Lupita, ¿sí? Que es el conjunto de personas o a estudiar, dijimos, puede ser una empresa, una organización. Nosotros tomamos una porción de esa población a la que definimos como muestra, ¿sí? La muestra tiene un cálculo para poder determinar cuál es el porcentaje de la muestra, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, nuestra muestra debe de ser representativa. Es decir, que si yo tengo 100 personas y nada más como muestra estudié a 10, pues el 10% no es representativo para toda mi población, ¿verdad? Y posiblemente los datos que yo obtenga, pues no sean verídicos, porque nada más estoy estudiando a un 10% de esa población. Entonces, la característica de la muestra es que tiene que ser representativa y que debe de pertenecer a la población que yo estoy estudiando. Si mi estudio es de los alumnos del Instituto Metropolitano, está bien. Del total de alumnos,
Yo tomo una muestra y a ellos, a la muestra es a los que voy a estudiar y me voy a enfocar en estudiar. ¿De qué depende la muestra? Del elemento número 4. ¿De qué recursos dependo? ¿Sí? De tiempo. Si yo voy a estudiar 5,000 personas y tengo 3 semanas para hacer el estudio, pues lógicamente no es posible, ¿verdad? Armar toda una investigación con esa cantidad de personas. Entonces, de eso depende también la muestra que estoy determinando. Ahora, esto es muy importante, el apoyo institucional. Si yo les pongo a hacer un proyecto de investigación y ustedes lo quieren hacer en una escuela, pero resulta que no les dan permiso de entrar a hacer encuestas, no les dan permiso de obtener información y publicarla, pues entonces su estudio no podrá realizarse. ¿Sí? Hay que tener mucho en cuenta cuál es el apoyo que tenemos para realizar ese estudio. Y resulta que aquí en mi estudio, en el problema que yo tengo, quiero investigar alguna situación. Estoy utilizando la observación y quiero utilizar una cámara para grabar y una grabadora y un tripié, pero no tengo el recurso económico. Entonces, también este es un elemento que debemos de cuidar al momento de hacer nuestro plan de recolección de datos. Y me ha pasado que hay alumnos que me dicen, es que voy a ir, maestra, a la escuela y voy a tomar fotos y luego voy a hacer esto y esto y esto. Y después resulta, es que no me alcanzó, no tenía dinero. La maestra me dijo que yo tenía que comprar una cámara profesional y no. Sí, depende mucho de sus recursos. A final de cuentas, ustedes son los investigadores y son quienes hacen el plan. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Bien, aquí vamos a ver un ejemplo. Lo voy a acercar lo más que puedo para que lo alcancen a ver. Primero, estamos viendo en los puntos anteriores que todo mi estudio se basa en un planteamiento del problema, ¿sí? Dentro de mi planteamiento, yo debo de tener estos dos elementos fundamentales, el objetivo y la pregunta de investigación. Aquí nos dice que el objetivo es analizar la relación entre la satisfacción de recompensas, el grado de responsabilidad, desarrollo personal y la confianza en sí mismo de los trabajadores de la industria farmacéutica. ¿Okay? Eva, de esto que acabo de leer, ¿cuál es la variable dependiente? Lo que dice de análisis de las recompensas y la satisfacción, o sea, grado responsable. O sea, como analizar la satisfacción de recompensa de cada persona. Ok, analizar la satisfacción de recompensas de cada persona. Bien, ¿alguien tiene una respuesta diferente entre cuál es la variable dependiente en este objetivo? ¿No serían los trabajadores? Bien, ¿por qué, José? Porque, bueno, ellos dependen de, según los estudios, del grado de responsabilidad, del desarrollo personal, etcétera. Y pues son lo que no va a cambiar, o sea, los trabajadores pues están ahí. Ok, exactamente. La variable dependiente son los trabajadores de la industria farmacéutica. Ellos son nuestro estudio, es nuestra unidad a quienes vamos a estudiar y a los que le afecta el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza. ¿Sí? ¿Qué serían mis variables independientes? El grado de responsabilidad puede cambiar, ¿verdad? A lo mejor cuantitativamente 10, 9, 8, hasta el 0. El desarrollo personal y la confianza en sí mismo, que podemos medir a lo mejor con algún estudio o con algún instrumento psicológico que ya esté establecido.
Ahora, mi pregunta de investigación, sí, Jesús. Entonces, se podría decir que las variables dependientes son a quién se estudia y las variables independientes es por qué se estudia o por qué se le estudia a ese alguien. Ok, puede ser la variable dependiente a quién o a qué se estudia, porque puede ser un fenómeno, ¿sí? Y las independientes son aquellas causas, ¿sí? O factores que afectan a la variable dependiente. Ok, gracias. Bien, de nada. ¿Alguien más aquí en las variables? Bien, la pregunta de investigación entonces nos dice, en base a las variables, ¿cuál es la relación entre la satisfacción de recompensas, el grado de responsabilidad, desarrollo personal, etcétera, en los trabajadores de la industria farmacéutica? Si observan en mi pregunta de investigación, yo estoy incluyendo mis variables independientes y mi objeto de estudio, que para este problema es mi variable dependiente. ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes? Esto ya pusimos la teoría. ¿Cuáles son las fuentes que se van a utilizar? Si observan aquí dice ya que este es el plan y mis 4 elementos que vimos anteriormente. ¿Cuáles son las fuentes? Aquí dijimos que pueden ser personas, observación o algún instrumento. Nos dice que mis fuentes son trabajadores de laboratorios farmacéuticos de la provincia de León. ¿Ok? Aquí estamos diciendo que las fuentes son personas. ¿Dónde se localizan mis fuentes, que es el elemento 2 que vimos? En las ciudades de Vilecha y León. ¿Sí? Aquí dijimos que entre más específico es mucho mejor para nuestro estudio. ¿A través de qué métodos vamos a recolectar los datos? Sí, por ahí yo les ponía una imagen de un microscopio, de un libro, etc. ¿A través de qué métodos vamos a recolectar los datos? Para este problema nos dice que son entrevistas, utilizando cuestionarios que serán aplicados por entrevistadores calificados. Sí, generalmente el instrumento pues depende de lo que estamos estudiando. Si yo estoy estudiando algún fenómeno natural, pues posiblemente la entrevista no sea el mejor de los instrumentos. Si estoy estudiando a lo mejor animales, pues tampoco, ¿verdad? Entonces depende mucho de la variable o de las variables que nosotros estemos estableciendo en nuestro estudio. Y por último, ¿de qué forma los vamos a preparar para su análisis? Aquí me dice que una matriz de datos. Sí, aquí ustedes pueden poner gráficas, barras, tablas, etc. Y por último, aquí vemos cuáles son las variables a medir, que ya nos los dijo José. ¿Cuáles son las definiciones operacionales? Pues aquí nos dice que de acuerdo a las variables se van a medir por medio de cuestionarios, que mi muestra van a ser 300 trabajadores y que mis recursos que tengo disponibles son económicos suficientes y tenemos un mes para recolectar todos estos datos. ¿Sí? Entonces, 300 trabajadores farmacéuticos en un mes y con recursos económicos suficientes, pues es un buen plan que se puede llevar a cabo. ¿Verdad? Es lógico, es razonable. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí en los ejemplos? Este ejemplo integra todos los elementos. Por ejemplo, si nosotros también hacemos una investigación, al final también tenemos que poner los recursos disponibles, la muestra y todo eso en la información. No, aquí nada más ustedes, este es el plan que hacen previamente para poder establecer su estudio. Sí, este plan no se integra dentro de la investigación, pero se realiza para que ustedes puedan saber si se puede llevar a cabo o no, para acomodar sus variables, ¿sí? O para determinar cuáles van a ser los recursos que van a necesitar. Y en base a eso tomar una decisión.
Si en caso de que tenga que delimitarse mucho más su investigación, pues por medio de este plan lo sabríamos. Ok. Bien, entonces vamos a pasar a ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta cuando recolectamos datos cuantitativos? Recuerden que aquí vamos en nada más investigación cuantitativa. Posteriormente veremos la cualitativa. Los elementos que hay que considerar es el siguiente. La medición, ¿sí? Que en este concepto yo les estoy poniendo que es un proceso que se vincula con conceptos abstractos y con indicadores empíricos. Y tenemos que considerar también el instrumento de medición, que es el recurso que los investigadores van a utilizar para registrar información, ¿sí? O datos sobre las variables que se tienen en mente. Es decir, que si yo pienso en un problema de ciencias sociales, pues obviamente mi recurso a lo mejor van a ser entrevistas o cuestionarios, ¿verdad? Si yo estoy a lo mejor trabajando con una investigación natural, pues posiblemente aplico la observación, ¿verdad? Como instrumento de medición. Y yo voy a poner conceptos y a estos conceptos les voy a dar un indicador, es decir, un número. ¿Cuál es mi indicador para mis estudiantes? Por ejemplo, 10, 9, 8, suficiente, insuficiente, buen desempeño, mal desempeño. A eso me refiero con conceptos abstractos e indicadores empíricos. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Y qué número o qué indicador le estoy dando a este concepto? Ahora, dentro de mis instrumentos de medición cuantitativos, tenemos dos elementos que no deben de faltar en mi instrumento. Vamos a suponer que mi instrumento es un cuestionario, ¿sí? Para que sea más fácil entenderlo. Mi cuestionario debe de tener como característica la confiabilidad, es decir, que este instrumento de medición tenga un grado en que la aplicación repetida de este a un individuo o a un objeto o a un conjunto de personas produzca resultados iguales. Y la validez, como dice en términos generales, se va a referir al instrumento que mide realmente la variable que pretende medir. Es decir, en un estudio, ¿sí? La confiabilidad quiere decir, por ahí el libro que van a tener que leer, les aparece un termómetro, me parece de ejemplo, y les dice, la confiabilidad de este instrumento es que cada vez que yo mido la temperatura, ¿sí? El termómetro me va a marcar lo mismo, va a resultar en un mismo resultado, va a tener un mismo resultado de grados de temperatura en una persona, ¿sí? La validez se refiere a que este termómetro, cuando yo lo utilizo en una persona, realmente mida los grados y no mida otra cosa, ¿sí? Que yo si tengo una báscula, todas las personas que se pesen, les va a aparecer los kilos. Y como validez, que si yo tengo una báscula, cada vez que las personas se pesen, realmente está marcando el peso, no la masa corporal, por ejemplo. ¿Okay? Esa es la diferencia entre la confiabilidad y la validez. Y estos dos términos los debemos de tener en mi instrumento de medición cuantitativo. Si yo tengo un cuestionario que va a medir supuestamente el ambiente o el clima laboral de mi organización,
¿sí? Y lo aplico y resulta que no estoy midiendo el clima laboral, ¿sí? Que yo estoy midiendo la satisfacción de mis empleados, este instrumento no es válido, porque no está midiendo lo que yo necesito. Aquí vamos a tener un ejemplo de la tabla 1, que es la tabla A. Jesús, ¿me puede decir si la tabla A corresponde a confiabilidad o a validez, de acuerdo a las definiciones que escribieron? ¿Yo o el otro Jesús? Sí, usted. Tengo que decir si la primera tabla es confiable o válida. Ajá, sí, se refiere a una característica de confiabilidad o de validez de acuerdo a las definiciones que pusimos. No sé, tal vez sería validez. ¿Ok? ¿Cuál es la definición de validez, Jesús? El grado en el que se mide realmente la variable. Ok, ¿y cuál es la definición de confiabilidad? La capacidad de obtener el mismo resultado varias veces. Ok, la tabla nos está mostrando 3 aplicaciones, ¿sí? Con resultados diferentes o iguales, no sé. Sí, estamos midiendo personas y estamos aplicando primera, segunda y tercera vez. Estas características corresponden a validez o a confiabilidad. Confiabilidad, ¿no? Ok, ¿por qué? Porque se están midiendo varias veces. Exactamente, porque se están midiendo varias veces. Vamos a pasar a la imagen B para que vean la diferencia y me puedan decir. En esta tabla nos dice que es una prueba y aquí nos dice lo que está midiendo esta prueba. Flexiones de brazos, sentarse y levantarse, test de alcanzar manos y espalda. ¿Sí? Aquí les dice cuánto es el coeficiente de confiabilidad, cuánto es la media, cuál es el valor y cuál es el porcentaje. Esta tabla B, ¿a qué ejemplo pertenece? ¿Confiabilidad o validez? ¿Validez? ¿Validez? ¿Ok? ¿Por qué sería validez? Porque, o sea, está válido por hechos de que el afán de las flexiones de brazo es de .99. Ok, bien. ¿Qué más, Odalis? Porque nos está mostrando los grados del instrumento, o sea, de la prueba que estamos haciendo y, o sea, nos muestra toda la numeración de la variable que tenemos. Ok, exactamente. Vamos a ver entonces la diferencia. La primera tabla es acerca de la confiabilidad. Sí, recuerden que la confiabilidad lo escribimos y si no lo escribieron hay que anotarlo. Nos dice que es el instrumento de medición o el grado en que su repetida aplicación produce resultados iguales. Sí, aquí estamos teniendo que aplicamos este instrumento 3 veces. ¿Sí? Y que dentro de estas 3 veces obtuvimos resultados entre 100 y 150. ¿Sí? Es un instrumento confiable. En la tabla B estamos viendo la validez, porque realmente sí estamos midiendo aquellos factores que nosotros queremos medir para nuestro estudio. Flexiones, test, cómo sentarse, etcétera. ¿Sí? Estos estudios los estamos validando a través de un porcentaje numérico. Realmente sí estamos midiendo aquellas pruebas que nosotros necesitamos para nuestro estudio. Bien, ¿hasta aquí preguntas?
Yo tengo una. Sí, Entonces la validez siempre va a ser válida si se muestra un porcentaje. no necesariamente, pero la validez se refiere a que realmente sí estemos midiendo lo que queremos medir, que nuestro instrumento sí nos sirva para eso. Si es un termómetro, que nos sirva para medir la temperatura y que no nos esté midiendo algún otro factor del ambiente, por ejemplo. Sí, y eso obviamente nos aparece generalmente en porcentajes o en números. Gracias. De nada. Vamos a ver entonces cuál es la relación entre la confiabilidad y la validez. Nos dice que un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Un aparato, por ejemplo, quizá consiste en los resultados que produce, pero puede no medir lo que pretende. ¿Sí? Por ello, un requisito indispensable de un instrumento de medición cuantitativo es que demuestre ser confiable y válido. De no ser así, los resultados de la investigación no deben tomarse en serio. Es decir, que yo puedo aplicar un mismo cuestionario y obtener respuestas iguales. Y digo, bueno, es confiable porque me aparecen las mismas respuestas a todos los que yo apliqué. Pero puede que no sea válido porque en lugar de estar midiendo la satisfacción del cliente, resulta que mi instrumento está midiendo la satisfacción del producto, ¿sí? O la aceptación de un producto en el mercado y no la satisfacción del cliente en el servicio. ¿Sí? Y nos estamos confundiendo. Es confiable, pero no es válido. ¿Sí? ¿Me expliqué en esta relación que debe de haber entre confiabilidad y validez? Ok. Vamos a ver un ejemplo sobre la relación que acabo de leer. Este es un problema. Me dice, supongamos que vamos a probar un arma con 3 tiradores. Cada uno debe de realizar 5 disparos. Entonces, el tirador 1, sus disparos no impactan en el centro del blanco y se encuentran diseminados por todo el blanco, que es este ejemplo. El tirador 1 no impacta en el centro del blanco, lo dispersa a su alrededor. El tirador 2 tampoco impacta en el centro del blanco, ¿sí? Pero sus disparos sí se encuentran cerca de él, ¿sí? Y mantuvo un mismo patrón, es decir, que disparó en un mismo lugar, aunque no fue en el blanco. Y en el tirador 3, los disparos se encuentran cercanos entre sí e impactaron en el centro del blanco. ¿Sí? Aquí podemos ver la relación entre un instrumento que no es confiable ni válido, un instrumento que es confiable, siempre aparece en donde mismo, ¿sí? Siempre tira en donde mismo, aparecen juntos los tiros que hace, pero no es lo que yo quiero, porque yo quiero que tire en el blanco. Y en el 3 ya aparece que sí está tirando en el blanco y que todos los tiros aparecen juntos. Sí, aquí se muestra entonces la relación entre confiabilidad y validez. ¿Me expliqué hasta aquí? Muy bien. ¿Cuáles son los factores que afectan a la validez y la confiabilidad? Pues primero, la improvisación. ¿Sí? Que no estén preparados y que algunas personas creen que elegir un instrumento de medición o desarrollo es algo que se puede tomar a la ligera. ¿Qué es lo que ustedes como investigadores deben de conocer antes de elaborar un instrumento? Pues primero sus variables, ¿sí? Que ya vimos que no es tan sencillo, a veces nos confundimos en cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Conocer la teoría, es decir, tener antecedentes, algo que fundamente mi estudio, y conocer la práctica. Es decir, cómo vamos a aplicar todos los instrumentos dentro de nuestro estudio. Y por último, aquí les dejo una nota. Hay que recordar que la validez, la confiabilidad y la objetividad
no deben de tratarse de manera separada. ¿Sí? Si mi instrumento no es objetivo, es decir, no mide aquel factor lejos de una perspectiva personal, ¿sí? Con datos exactos y medibles, si no es válido, si no mide lo que realmente yo necesito, y si no es confiable, no me arroja los mismos resultados en las pruebas, no podemos elaborar un instrumento útil para nuestro estudio. ¿Hasta aquí alguna duda de los términos que vimos? Bien, vamos a hacer un ejercicio para ver si les quedó claro. Ok, tengo 3 enunciados. Tengo 3 respuestas. ¿Sí? Ustedes me van a decir cada enunciado a qué respuesta pertenece. Voy a leer el primero por si no lo alcanzan a ver bien. Dice, consiste en asignar símbolos o números a características de organismos o individuos del mundo existente de tal forma que los describe de acuerdo con reglas claramente definidas. ¿Quién me dice la respuesta? ¿Medición? Según yo es medición también. Iba a decir. Ok. Medición, ¿alguien más? Ok, ¿es correcto? ¿Es medición? ¿Sí? No, las palabras clave para encontrar esta respuesta es asignar símbolos o números a características, ¿verdad? Si asigno un número, como decíamos, o un indicador, estamos midiendo. Bien, nos vamos al 2. Grado en el que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. ¿Validez? Validez. Validez, exactamente. Bien, es el instrumento que realmente mide lo que pretendemos estudiar. Y pues por último, obviamente la confiabilidad es el grado en la aplicación repetida de un instrumento de recolección de datos aplicado a un mismo individuo u objeto que produzca los mismos resultados. Bien, pasamos a la segunda. Este es un problema y ustedes me van a decir cuáles son las variables, cuáles son las fuentes de información y dónde se localizan las fuentes. Nos dice, se estudia la relación entre fumar y cáncer de pulmón, es decir, tener cáncer de pulmón, en el Hospital Los Álamos, Moroleón, Guanajuato. ¿Cuál es la variable dependiente para este estudio? ¿Quién me dice? ¿Sería el cáncer de pulmón? Ok, muy bien, José, ¿por qué? Porque es la variable que vamos a estudiar. Exactamente, ok, es la que no cambia. ¿Cuáles serían las variables independientes entonces? El hospital y la ciudad, o sea, Mm, porque varían, porque podría ser el Hospital de Los Álamos, como podría ser otro hospital, o podría ser otra ciudad. ok, bien. ¿Alguien tiene otra A mí, respuesta? si se fuma o no se fuma. Bien, exactamente, Jesús. La dependiente es el cáncer de pulmón, ¿verdad? Es la enfermedad que nosotros estamos estudiando. Fumar es la variable independiente, solamente hay una en este estudio, ¿sí? Porque el cáncer de pulmón depende de qué tanto o en qué grado fuma la persona. ¿Por qué estoy infiriendo que es una persona? Porque pues son las únicas que podrían fumar, ¿verdad? Una empresa no puede fumar. Son personas, un animal no puede fumar, son personas, ¿verdad? Entonces, depende del grado, puede ser que fume 3 cajetillas diarias, 5 cajetillas diarias, 10 cajetillas diarias. Es la variable independiente. Y mi variable dependiente que no cambia sería el cáncer de pulmón, que le afecta el grado en el que la persona está fumando. Ahora, ¿cuál es la fuente de información? El Hospital Los Álamos. Ok, ¿más específico?
¿De dónde vamos a obtener esta información? Sería por la Serían observación. lo- Perdón. no, Primero tú, Pau. sería por los pacientes. Exactamente. O las per- Ok, pacientes. ¿Y Odalis decía? Iba a decir lo mismo. Ok, entonces aquí estamos infiriendo que la fuente de información son las personas. O algunos de ustedes me podría decir, pues los registros, ¿no? Del hospital, que serían fuentes primarias bibliográficas. ¿Sí? Ok. Y por último, ahora sí, ¿dónde se localizan las fuentes? En Moroleón. Moroleón, Moroleón específicamente en, Guanajuato. más El Hospital específico, Los Álamos. En el hospital. en el hospital. Ok, exactamente. Bien. Muchachos, el siguiente jueves tenemos nuestra evaluación. Esto es lo que voy a evaluar. Los conceptos de método, metodología y sus características. Los métodos de investigación que vimos, sus características y ejemplo. Algunos elementos del formato APA que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Los elementos para el desarrollo de un instrumento de recolección de datos, que son los que acabamos de ver ahorita. Las variables y los conceptos de objetividad, validez y confiabilidad. Sí, que también vimos el día de hoy. Y en su plataforma está cargada la lección actividad 3 y en tareas está la apertura para que ahí suban su asignación. Es el trabajo de investigación que vale 20%, entonces hay que trabajar muy bien en esa actividad. El ensayo, recuerden que valía 10. Todos sus trabajos valen el otro 40 y la evaluación el 30%. ¿Alguna pregunta antes de cerrar la sesión? ¿Nadie? ¿Alguna duda del tema que vimos el día de hoy? Ok. Bien, entonces nos vemos la siguiente clase, muchachos. Gracias. Nos Adiós. vemos. Adiós. Todos. Nos vemos. De nada.